עושה שלום במרומיו. Bien, amados, Ají y Ajayot, que el shalom de nuestro Dios sea sobre todos nuestros corazones en este su precioso día. En el día de la delicia que fue escogido para sí y como un regalo nos fue dado a fin de que también nos deleitemos en lo que Él se deleita. Hemos visto cómo lo concerniente al rey Salomón, que como él, su corazón no fue íntegro como para con Yahweh su Elohim, ni como fue el corazón de su padre David, sino que más bien hizo lo malo ante Yahweh y no siguió plenamente a Yahweh como su padre David. Él incursionó en 3 áreas y por las cuales Yahweh levanta 3 enemigos. ¿Por qué esto? Porque en la parte de Devarim, capítulo 17 que tenemos, habíamos visto Shabbat pasado acerca de que no se deben plantar árboles rituales para ti junto al altar de Yahweh que harás para ti. Eso está en Devarim capítulo 16 versículo 21. ¿Sí? Ahí está. Devarim capítulo 16 versículo 21. Deuteronomio. No plantarás árboles rituales para ti, personal, para ti. No dice para usted, para ti, es personal. ¿Junto a qué? Al altar de Yahweh. El altar de Yahweh que harás para ti, o sea, un altar personal para ti. Entendemos de que esto representa un altar, ¿sí? Aún en las iglesias católicas vemos qué cosa, que eso representa el altar, ¿sí o no? Pero sin embargo ellos son los que les encanta tener lleno de flores. ¿De quién se heredan las malas costumbres? Por eso es que bien se dice que la iglesia católica le dice a la iglesia protestante hermanos separados, ¿ah? Porque tienen muchas similitudes. La iglesia protestante cree que se ha apartado de Roma, pero hasta la cocina está metida de Roma. ¿Por qué razón? Sencillamente por estos asuntos de que creen de que la ley ya no existe, de que la ley fue clavada en el madero. Pero ¿qué es lo que se clavó? Es lo que nunca preguntan. Cuando dicen y hablan de que buscan la Gesed, ¿sí? O sea, para ellos gracia, para nosotros es Gesed. Ya lo dije por qué razón. Porque gracia es el nombre de una de las diosas del Olimpo. Y nosotros, de acuerdo a profeta Sofonías, que dice que vienen días en que les arrancaré de la boca los nombres paganos de los Baales que mencionan. Entonces dentro de este tiempo de la restauración de todas esas cosas están esos que nosotros dentro de nuestro idioma está enraizado muchos nombres
de dioses paganos. Y como siempre buscan, dice, es que ando buscando la gracia, dice, pero nunca se preguntan, bueno, ¿y qué es gracia? ¿Qué es pecado? ¿Qué es salvación? ¿Qué es justificación? ¿Qué es redención? ¿Sí? Hablan, pero no saben de qué hablan. Ahí está el asunto. Y la ignorancia es atrevida. Es atrevida, es bien atrevida. Por eso es que el Elohim que se manifestó a un pueblo que se llama Israel dio una instrucción, que es la Torá. Aún el cuerpo humano nuestro es la semejanza de un templo. Se habla de que somos un reino de reyes y sacerdotes. Reyes, un reino. Si el reino todavía no está, el rey no está. Entonces, al quererse llamar que son reyes y sacerdotes, están cometiendo usurpación. Porque quien tiene que venir, sabemos que él no es rey todavía. Porque de acuerdo a la palabra misma, dice que él está ministrando delante del templo del Padre, en los Shammai. Él está haciendo la función de Cohen Gadol, de sacerdote, de sumo sacerdote está haciendo. Ese es el papel ahorita de Yahshua. El papel de rey todavía no es. Hasta cuando él venga, juicio, pleito, y ahí voy. Porque ningún rey se casa en tiempo de guerra. Eso lo sabemos. Entonces, sacerdotes, pero no saben cuál es la función del sacerdote. El oficio del sacerdote. ¿Alguna vez se habrán preguntado, bueno, ¿y cuál es el oficio del sacerdote? Claro, como no lo sabe porque no estudias la instrucción que vino de los Shammai. Entonces hablan porque tienen boca. Y la ignorancia siempre es atrevida. Dice Job, capítulo 28, la sabiduría, el temor hacia Yahweh es la sabiduría. Y el apartarse del mal es la inteligencia. El hombre tiene que tener sabiduría y tiene que tener inteligencia. La sabiduría es cuando tiene el temor hacia Yahweh. Y la inteligencia es cuando el hombre sabe separarse del mal. Job 28:28 dice eso. Entonces dice que no plantarás árboles para ti junto al altar, ¿sí? Y no, dice el 22, no erigirás para ti obelisco, lo cual Yahweh tu Elohim aborrece. ¿Tú has visto la figura del Vaticano? Sí, tiene un obelisco. Sí, un obelisco. Delante de él. Que se supone que para ellos es un altar también, que representa un altar. Y Buenos Aires tiene también un gran obelisco en la 25 de julio. Washington tiene un obelisco. Y tu Guayaquil también tiene un obelisco. Sí, en el Parque Guayaquil, ahí hay un obelisco. Sí, en miniatura. Sí. Al lado del reloj público. Sí. Sí. Tiene un obelisco. Y ahí en esa calle que termina la Carchi para tomar ya la Bolivariana, también hay otro obelisco. Y cuando yo era joven, pero joven de verdad, yo me parqueaba en ese obelisco. Ahí vacilaba. Así que no piense que yo salí. Alguna vez que pase por el... Oye, el hermano Milton dice que vacilaba. Sí, ahí vacilaba. Bueno, entonces dice que no debe de hacerte estas cosas por cuales las aborrece. ¿Sí? Las aborreces. En el capítulo 17:1 dice: no sacrificarás a Yahweh tu Eloah, buey o cordero que tenga defecto. ¿Sí? No sacrificarás defecto o alguna cosa mala,
porque es abominable. ¿Qué es abominable? ¿El toro o el cordero? No, el defecto. ¿Y qué es el defecto? Es el yetzer hará, o sea, la inclinación hacia el mal. Acordémonos de que Isaac, cuando fue presentado por su padre Abraham para sacrificio, ¿sí?, no pudo ser aceptado. O sea, se estaba probando ¿qué cosa? La obediencia de él al no negarse a sí mismo y no negar lo único que tenía. ¿Sí? Él actuó en obediencia, pero lo que se probaba era eso, la obediencia. ¿Por qué? Porque el sacrificio no se lo iba a aceptar. ¿Por qué? Porque era un hombre como cualquiera de nosotros, en el cual habita el yetzer hará, o sea, la inclinación al mal que tenemos. Por eso es que, como decía en antes nuestro Robert, acerca de en la presencia de él quiero estar. Entonces, ¿qué es la presencia? ¿Qué es la presencia de acuerdo al primer pacto? Era la Shekinah. Y nadie podía estar en la Shekinah de él. ¿Por qué? Porque la Shekinah es la Kabod, es la santidad de él. Y como nosotros tenemos dentro esa inclinación al mal, esa santidad nos quema, nos fulmina. Es por eso que él no puede, ¿sí?, literalmente venir y posarse sobre este planeta. Entonces es una extensión, la Shekinah de él, la que solo en ese momento se manifestaba, una manifestación. Y aún así, esa manifestación, ¿qué hizo con el pueblo? Que temiera y no quisiera escuchar la voz que le hablaba desde los llamados, porque no lo podían soportar, debido al grado de ¿qué? De la impureza con que este pueblo había salido desde Misraim, o sea, desde Egipto, la cuna de la idolatría. Estaban contaminados, tantos años viviendo en esclavitud, sin embargo, estaban contaminados el pueblo. Entonces, dice qué cosa el versículo 3, que no vayas a rendir culto y adorar a otros ¿qué cosa? Elohim. Al sol, luna o a todas las huestes de los cielos, lo cual yo no he ordenado, dice. Él no ha ordenado. ¿Y de qué me está hablando aquí? Horóscopo. Como decía el hermanito, que no existe la ley, entonces, si le preguntan, ¿tú consultas al horóscopo? ¿Qué te va a decir? ¿Ah? ¿Ah? Te va a decir que no. ¿Ah? Te va a decir que no consulta al horóscopo. Y entonces, ¿por qué no consultas al horóscopo? Si dice que la ley está abolida, ¿por qué no lo haces? Hazlo. ¿Ah? El horóscopo está en contra de Dios. ¿Ah? Entonces, decirte, ¿está o no está vigente la ley? Porque es la Torá la que te manda y te ordena no consultar horóscopos. Entonces, si tú estás diciendo que no lo haces, quiere decir que estás sujeto a una ley. Decídete pues entonces, ¿eres o no eres? ¿Sí ves? Por eso es que dice que por cuanto eres tibio, te voy a vomitar. ¿Se ve? Ajá. Ustedes se han dado cuenta que ustedes han visto las banderas de los países musulmanes. Sí. ¿Qué tienen de particular? La media luna. La media luna. No, la hoja de los países comunistas. Sí. La
La media luna, ¿no? Si tú vas a Google, salen como 23 o otros dicen que son 21. ¿Ya? Los países musulmanes que tienen ese distintivo en común. La media luna y una estrella. Pero, sí, una estrella tiene un significado que eso será en otro estudio. Yo lo que quiero oír es, esa luna, ellos lo toman, ¿por qué? Porque viven bajo el calendario lunar. Ya. Acordémonos de nuestro Rav Shaul, versículo cacareado, 26 del 18 al 20. Hechos, capítulo 26. Acuérdense que cuando yo le digo versículos cacareados, porque son versículos que deben de estar anclados en nuestro corazón. Hechos 26. 18. ¿Qué dice? Yo te libraré del pueblo de los Yehudí y de los otros pueblos a los cuales te envío. ¿Para qué? Para que les abra sus ojos y para que se vuelvan de las tinieblas a la luz y del poder de Hasatán a Elohim y reciban el perdón de pecados y tengan parte con los Karushim por medio de la emuná que está en mí. ¿Quién está hablando? Yahshua. ¿Sí? Importante. Solo ese 18 quiero. Para que abran sus ojos, para que se vuelvan van de las tinieblas a la luz. O sea, estar en las tinieblas es estar en quién, en el poder de quién, de Hasatán. E ir a la luz es ir al poder o al reino de Elohim. ¿Sí? Y al hacer esta transición se recibe el perdón de los pecados, el perdón de las transgresiones que se ha cometido a la Torá, hablando como debe de ser, porque yo sé que pecado, de acuerdo a 1 de Juan 3:4, ¿sí?, es transgresión a la Torá. Lamentablemente, como dice, hablan de pecado pero no saben de pecado. Entonces dice, bueno, pecado para mí es hacer lo malo. O sea, ese es tu razonamiento, tu pensamiento, tu dogma, tu religión. Decía en la vida secular, cuando estaba en mi apogeo, mi jefe me decía, a ver, háblame como jefe que eres, no me vengas a hablar con cuentos y chismes de cocinera. Al buen entendedor, poca palabra. ¿Sí ves? Entonces, si tú eres un convertido, porque dice que la Torá de Yahweh es perfecta, que convierte el alma, porque el problema es el alma, porque el alma que pecare, esa morirá. ¿Sí? Y en el alma está ese Yetzer Hará, que es la inclinación al mal. ¿Qué es lo que dice Shaul? Que yo en mi mente quiero servir a la ley de Elohim, pero con mi cuerpo quiero servirle a qué cosa? A la ley del pecado, o sea, a la ley que transgrede a la Torá. ¿Sí? Miserable de mí. Entonces, si eres un convertido, que crees que hay una resurrección, que crees que hay un juicio, que crees que hay un mundo venidero, entonces tienes que hablar como dice la palabra. Dice Pedro, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Primera de Kefa 4, versículo 11. Todo el que habla, que hable de acuerdo a lo que tú pienses. Así dice. ¿Ah? Todo, dice, todo el que hable, todo, está hablando de un todo. ¿Sí? En el saco están metidos hombres, mujeres. Y esta carta está dirigida ¿a quién? A los que están sin pacto. No, esta carta, acuérdense que la Biblia es un texto, las Santas Escrituras es un texto
que está dirigido a los que están dentro de un pacto, no para los que están afuera del pacto. Hablábamos y hacíamos comparación. Cuando la hermana Sandrita fue a trabajar, ¿sí? Recién llegó, aplicó, la aceptaron, ¿qué le dijeron? Estos son los reglamentos, porque ya estás adentro de la empresa y tienes estos reglamentos. Mientras estás afuera no tienes reglamento. ¿Ah? Entonces, No, si tú porque no estás pertenece. fuera de la empresa y viene el que es el gerente y te dice, oye, lávame el carro, ¿y tú qué le vas a decir? Ah, ya, se lo lavo. No, tú le dices, ¿yo por qué tengo que lavarte el carro? ¿Acaso yo soy trabajador suyo? O sea, ¿qué quiere decir? Que yo no estoy en convenio con usted. Por eso yo no me puedo sujetar a esa orden. Entonces, así mismo, la escritura es para los que están en convenio por los méritos y por la sangre de Yahshua, con el Elohim de Israel, con esa salvación tan grande como esa. Entonces, el que está dentro ya de este texto, entonces dice, todo el que hable, ¿cómo tiene que hablar? De acuerdo a la palabra de Elohim. Entonces, dice, pecado. A ver, hermanito, ¿y qué es pecado? Pues no es hacerlo malo. Y eso dice la palabra de Yahweh. Eso no dice, eso lo dices tú. ¿Sí ves? Por eso dice, probar los espíritus, dice Santiago. Tienes que probar los espíritus, porque no todo espíritu es de Yahweh. Porque hay espíritus cochinos, inmundos, que polulan buscando cuerpos que no tienen una armadura, de acuerdo a Gálatas 6:6, Gálatas capítulo 6. No es Gálatas, es Efesios. ¿Sí? De acuerdo a Efesios, la armadura de Elohim. Entonces, como la tienen por un plato por ahí empeñada, entonces es fácil que ese espíritu inmundo entre en la persona. Porque de acuerdo a Marcos capítulo 3, dice que en la sinagoga donde Yahshua estaba predicando el Shabbat, estaba delante, en el primer asiento, estaba un hombre con un espíritu de Yahweh. Con un espíritu inmundo. ¿Sí? Estaba adelante todavía, no se sentaba atrás, adelante. Por eso es que los hermanitos no quieren sentarse adelante, sino atrás, porque temen de que se les meta un espíritu inmundo. Digo yo, será esa la razón. En todo ámbito se ve eso, ¿no? Nadie quiere los primeros puestos, porque quieren ir atrás. Porque atrás se copia, dice. Entonces dice que tiene que hablar de acuerdo a la palabra de Elohim, y todo el que ministre según el poder que Elohim le da, para que todo lo que ustedes hagan, Elohim sea glorificado por medio de Yahshua HaMashiach, a quien pertenece la Kabod, la honra por siempre, para siempre. Amén. ¿Sí? Al hablar, ¿por qué? Porque el que habla como ¿qué? Como un mensajero de Yahweh. Ya hemos visto esto. Y esto es lo que también vamos a ver en el capítulo 18, ¿sí? El profeta que vendrá, sin que me alcance el tiempo. Ya me quedan 15 nomás. Ustedes me hacen hablar, puro comercial. Entonces dice que la luna de los musulmanes es para arriba o para abajo. Para abajo. ¿Por qué razón? Semeja a la luna creciente o luna nueva. Creciente o menguante. Parece que son dos parecidas, pero no iguales, ¿no? La una es creciente y la otra es menguante. ¿Sí? Entonces, la que inicia, la que da la pauta, el inicio del Rojo Desh, ¿cuál es, hermana Magdalena? Usted estuvo en esa clase el sábado pasado. Usted tuvo el privilegio de esto lo que estoy hablando, de escuchar lo que dije. No lo diga porque yo sé que usted no es autorizado ahorita. ¿Sí?
Ella se llevó esa bendición de que yo le expliqué el sábado pasado. Estaban convocadas como 4 ahí, hermanas, y se fueron a jugar bingo. Quizá. Bueno, entonces, el Rodesh, la luna que nos marca el comienzo del mes, es una que está parecida a una C, ¿no? Así. Acuérdense que el planeta está dividido en hemisferio norte y hemisferio sur. Entonces la que aparece así, pero la que tú ves en la bandera musulmana es así. Entonces, ¿qué? Por eso decía, esta que es creciente y esta es menguante. ¿Qué significa? Que lo que está establecido para el pueblo de Israel es que te digo, hemisferio norte, porque en el hemisferio, cuando viene el hemisferio sur, se invierte. No es que la luna se cambie, es el planeta que se cambia. ¿Sí? Para aquellos que dicen que la Tierra es plana, ese es otro problema. Esa línea, ¿por qué hay una línea? ¿Por qué es la razón de la línea recta? Acuérdense cuando estuvieron en la clase de geometría con el profesor Víctor Hugo. Una línea es ¿qué cosa? Es la unión de varios puntos. Y los puntos son redondos o son cuadrados. Las células son redondas o son cuadradas. Los átomos son redondos o son cuadrados. El hombre es ¿qué cosa? Está hecho de forma. El universo está hecho de forma cuadrada o forma redonda. Aún tus orificios, ¿qué son? ¿Cuadrados los orificios que tienen? Por todos lados. Entonces, ¿qué manera? Acuérdense que nosotros somos un microcosmo de un macrocosmo. ¿Qué idea de eso de que la Tierra es plana? Dice Shaul, de acuerdo a la orden que recibió de Hechos 26, 18, que tenía ¿qué cosa? Abrirle los ojos a aquellos que estaban ¿en qué? En la oscuridad. La creciente es una luna ¿qué cosa? Que viene ¿de dónde? De oscuridad a luz. Porque acuérdense que empieza la fase a llenar hasta que completa la luna llena y se invierte. La otra, la del musulmán, es una que va de luz a oscuridad. ¿Cuál es el orden correcto? Hemos sido llamados de la oscuridad a la luz. ¿Entendiste esta parte? Y si no lo entendiste, para la próxima semana. en el próximo estudio del Torah, cuando volvamos a pasar por aquí nuevamente, ¿ya? ¿Sí ves? ¿Por qué dice? ¿Y qué coincidencias? Supuestas coincidencias. No hay coincidencia. Que se reunió el líder máximo de la religión católica, ¿sí? ¿A dónde es que se fue a reunir? A Marte. No, se fue a donde los árabes. Ah, por supuesto. ¿Y qué? A Arabia Saudita. ¿Y qué es lo cuál es la entrada que se está haciendo para el cumplimiento de qué? Daniel dice, la estatua que vistes, los pies y los dedos eran una alegoría, aleación, una mezcla de barro con el hierro. Acuérdate que el hierro representa el Imperio Romano. así es. Y Roma no es más, Vaticano no es más que el Imperio Romano, conmigo. Pero cuando haya esta aleación, este convenio, será el Imperio Romano redimido. La estatua son 2 columnas. Acuérdense que el Imperio Romano es el único que no fue conquistado. Los otros, de acuerdo a la estatua de Daniel, son imperios, pero que cada uno conquistó al otro en su debido momento. En cambio, el Imperio Romano no fue conquistado, sino que ellos más bien se dividieron
un oriental y occidental, y el resto de la historia ustedes se la saben. ¿Sí? Entonces, tiene que resurgir. ¿Pero de qué manera? Dice, haciendo alianzas. Haciendo alianzas con el barro que representa los países árabes. Por eso es que ya circulan símbolos de una cruz con una luna menguante. Interesante, ¿no? Cumplimiento. Pues, claro, profesor. Claro, profesor. ¿Sí? Y eso no es más que cosa. La unión de quién? De Edom con Ismael. ¿Sí? Esaú con Ismael. En contra de Jacob. No es más que otra cosa. Dice el versículo de Levarín acerca de que estas prácticas de idolatrías tienen que ser llevados, dice el versículo 8, en caso de que les sea difícil decidir en un juicio como entre un tipo de homicidio y otro, un asunto legal, ahí me quiero ir, o cualquier otro tipo de controversias, ¿sí? ¿Qué tendrás que hacer? Te levantarás para ir al lugar que Yahweh te lo haya escogido, y después irás ¿ante quién? Sacerdote, levita o el juez que esté en esos días. ¿Para qué? Para que consultes y ellos te harán saber la sentencia del juicio. Y harás de acuerdo a la decisión que se te indique, tal como haya dicho Yahweh, y tendrás cuidado de hacer como se te instruyó, según la decisión de la ley que ellos te declaren, y según la sentencia que te expresen, así harás. No te apartarás de la palabra que te declaren, ni a la derecha ni a la izquierda. El hombre que se comporte insolentemente y no obedezca al sacerdote que está allí para ministrar ante Yahweh tu Elohim, o al juez, tal hombre se le dará muerte. Todo el pueblo se enterará y mostrará temor y no volverá a comportarse insolentemente. ¿De qué nos está hablando? De una rebeldía. Acuérdense de que en Hechos capítulo 4, ¿sí? Cuando Kefa dice, ¿es necesario qué cosa? ¿Obedecer a los hombres o a Elohim? ¿Sí? Es necesario, sí, al hombre, pero cuando dice, acuérdate que dice en el versículo 4, 17, cuando te lo digan y tú estés enterado, harás una minuciosa investigación. Si el asunto resulta verdad, ¿sí? Si el asunto resulta verdad, o sea, yo por mismo, ¿cuándo obedezco al hombre? Cuando el hombre está correcto, sujeto, de acuerdo, como dice Kefa, y todo el que habla de acuerdo a la palabra de Elohim, y todo el que ministre de acuerdo a lo que se le ha dado, se le ha dicho. El ministerio, amados, aquí, no es aquí, que es un ministerio de qué? De rol, de more, de ministerios de servicio. ¿Sí? El ministerio comienza en mi casa. Ahí es el ministerio que empieza. ¿Sí? ¿De qué me sirve? De que aquí soy y en la casa no soy. Que en la casa no hago lo que es de acuerdo a lo que dice la palabra. Para que el que ministra y para el que es ministrado, porque hay una parte y una contraparte. ¿Sí? Salvo que iba sola. Entonces le digo a mi sombra, ¿sabe qué es tu sombra? Tienes que sujetarte a lo que yo digo.
Yo camino para allá y tú tienes que seguirme. Si yo me siento, tú te sientas. Y la sombra se va por otro lado. ¿Ah? La sombra te sigue. Hagas bien o hagas mal, la sombra te sigue. Entonces así mismo el ministerio empieza en mi casa. Aún la sombra tiene que sujetarse a mí. ¿Qué dice el Mihadashah respecto a esto? Primera de Kefa, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 11. Adelante. Amados míos, les ruego como a extranjeros y peregrinos que son, que se aparten de todas las pasiones carnales que combaten contra el alma, y que su forma de vivir sea virtuosa ante todos los hombres, para que los que hablan contra ustedes palabras malignas vean sus obras buenas y glorifiquen a Elohim en el día de la visitación. Sométanse a todos los hombres por causa de Elohim, a los reyes por razón de su autoridad, y a los jueces porque ellos son enviados por él, a fin de castigar a los malhechores y honrar a los que hacen lo bueno. Porque esta es la voluntad de Elohim, que con sus buenas obras callen la boca de los insensatos que no conocen a Elohim, conduciéndose como hombres libres, no como hombres que han convertido su libertad en una máscara para su maldad, sino como siervos de Elohim. Honren a todos, amen a sus hermanos, teman a Elohim, honren a los reyes. ¿Algo nuevo? No. Escrito está en la Torá. Kefa no está escribiendo un nuevo pacto, como dice. Este es el nuevo pacto o nuevo testamento. Al hablar del nuevo quiere decir que lo anterior ya está desechado. Y por eso es la razón que dice, no, ya la ley está abolida. Claro, es que en tu misma sociedad bíblica unida, que no es otra cosa que una imprenta del Vaticano, ¿sí? Una imprenta del Vaticano, y que el Vaticano te tiene en tus obras, te tiene metido su dogma, el catecismo lo tiene metido todavía. Aunque te jactas de que no idolatras imágenes, pero sin embargo estás idolatrando palabras de hombres, que es peor. ¿Sí? Porque la imagen por último no te va a decir andate por allá. ¿Sí o no? La imagen solamente te ve su puesto. En cambio el hombre, ese pastor, ungido, como quieran llamarse, te dice las cosas como no son y te afectan más. Te están circuitando el software que tienes. Dice, sométanse, amen a todos sus hermanos, ¿sí? Que tenemos que ser nuestra forma de vivir virtuosa. ¿Por qué David era un hombre conforme al corazón de Elohim? David. El ejemplo a seguir, claro, humanamente, como David. ¿Y qué hacía David? Para tener un corazón conforme al de Elohim. Porque mucho se habla, ¿no? Del hombre conforme al corazón de Elohim. Pero ¿y cuál es la medicina? Para yo también ser como David. Ah, no, es que yo sigo al Mashiach. Sí, dice, sigue al Mashiach, ejemplo nos dio. ¿Y el Mashiach qué hacía? Ver la historicidad, ver los milagros, ver la obra relatados en las cartas de Mateo, Marcos, Lucas y Juan y confirmados en hechos. ¿Qué seguía él? ¿Ah? Se sometía a la palabra del Padre. O sea, ¿cuál es la palabra del Padre? La Torá. David, ¿qué hacía entonces? Se sometía a la Torá. Porque sabemos
sabemos que la Torá es el corazón del Padre. Por eso empieza, por eso que Yahweh en su idioma, el hebreo, está como codificado. Bereshit es el comienzo, empieza con V, con la V, y en la Torá termina con ¿qué? Con Israel. Y la última letra es la Lan. Juntas estas dos, quiere decir Lev. ¿Qué quiere decir? Corazón. La Torá es el corazón de Yahweh. Por eso él era un hombre conforme al corazón. ¿Por qué? Porque él decía en el Salmo 119, ¿cuánto amo tú? Torá. ¿Y ella en qué cosa? Como lámpara. Es todo el día mi meditación. Entonces, si quieres, ¿cómo es eso? Abolido, entonces, ¿qué vas a meditar? Nuestro cuerpo está diseñado maravillosamente como un templo. Sacerdotes, y no sabemos ministrar el templo propio. ¿Cómo vamos a ministrar en el reino venidero? Esa es la pregunta. Si esta es un ensayo de las cosas venideras. Tus pulmones, tienes dos pulmones que se asemejan a las dos tablas de la Torá. De esos pulmones, ¿qué se mueven tus pulmones? Aire, rúa. ¿A dónde va? ¿De dónde viene? Al corazón. La Torá. Parece que las tablas es el compendio de toda la Torá. Y qué curioso que tus pulmones tienen 5 compartimientos que se llaman lóbulos. Aquellos que han estudiado medicina. En el lóbulo, en el pulmón derecho, tienes 3 lóbulos. O sea, separaciones. Y en el pulmón izquierdo tienes 2. ¿Por qué? Porque es el lado del corazón, entonces el pulmón izquierdo es más pequeño que el derecho. No que te fugaste de las clases de biología en la escuela, en el colegio. No, porque en el colegio era biología. En la universidad anatomía, te daban anatomía de Vidal. A mí me decían biología de Guardera, me daban a mí. No decían anatomía. Anatomía era de Vidal. Y todo era libro. Ahora es que es puro PDF nomás. Por eso es que no se aprende. Esta generación es cada vez peor. Sí, más ignorante. Le ponen las cosas más fáciles y son peores. ¿Qué lástima? ¿Por qué crees tú que hay tanto homicidio? Tanto homicidio. ¿Por qué crees tú que hay tanto femicidio? Ni porque le ponen una ley más dura y dale de nuevo y sigue con más años. ¿Qué influye en el pensamiento del hombre? La música. ¿Sí sabes? La música influye en nuestra psique. ¿Sí? Influye. ¿Y qué música es la que predomina a esta generación? Basura. Que hablan para qué cosa? Letras que ensalzan la virtud de las mujeres. No. El sexo. La ponen por el piso, por el suelo y eso les gusta. Porque ellas las cantan. Porque tú cantas lo que te gusta. Y no por, o sea, sabiéndome, ¿no? De lo secular. La generación anterior. Sí, habían cantantes que exaltaban la belleza de la mujer. ¿Con qué tipo de letras? Poemas hechos canciones. ¿Sí? ¿O no es así? Y qué extraño que esa generación que tú viste, años 60, 50, 70 y 40 para Víctor Hugo. Entonces, ¿qué generación de cantantes? ¿No? ¿Sí o no? Y dime en estas últimas generaciones, ¿qué cantante hay como ellos? No hay. Sino que ahora a cual más dicen, con
compone, dicen ellos, uno decía por ahí, antes para mí componer una canción, chuta, complicada. Ahora no, habla una basura y te tocan dos basuras y ya está la canción, rapidito. Es más fácil hacer, es más fácil. Entonces toda esa basura entra en la psiquis de todo este conglomerado. Y por eso es que la maldad, como dice, el amor se enfriará y la maldad no se va a aumentar. Se multiplicará. Se multiplicará, no es que se aumenta, sino que se multiplica. Porque una cosa es que aumente y otra cosa es que también se multiplique. Porque primero tiene que aumentar y después empieza a multiplicar. De uno ¿Sí o no? y de 2 se multiplica por 8. En progresiones aritméticas. Así es. Entonces, por eso es que tú ves todas estas cosas que ocurren. No son coincidencias, sino porque es la misma generación que está podrida. Qué lamentable. El hombre se alejó de la ley de Elohim y pensó y creó y se hizo un Elohim de amor. Ahí está la consecuencia. Ahí está la consecuencia. Entonces vemos que este rey que tiene que volverse a levantarse, y bueno, antes de lo que habíamos visto, quien no acata es un rebelde, puede ser un sacerdote, un levita o un juez. ¿Sí me entendieron esta parte, hermano? ¿No? Que es justo lo que coincide más o menos, sí, lo que el rey dijo, de la autoridad que debe de tener una cabeza en una mano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como las cosas están un poquito al revés, dice, en cuanto al futuro rey, dice en el siguiente, en el 14, que este rey, ¿qué tenía que tener para sí? Una Torá, ¿sí? Y una copia de una Torá pequeña. Dice, versículo 18, y acontecerá que cuando se siente sobre el trono de su reino, redactará para sí una copia de esta ley en un libro en presencia de los sacerdotes y los levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, a fin de que aprenda a temer a Yahweh su Elohim y guarde todas las palabras de esta ley y estas ordenanzas poniéndolas por obra. ¿Para qué? ¿Para qué la ley? ¿Para qué la ley? Para que no se exalte su corazón contra sus hermanos. ¿Sí ves? El 17:20. Para que no se exalte su corazón, porque el problema es el corazón del hombre. Porque si el corazón no es una Torá, sino que es un dogma, ¿sí me entiendes? Entonces, este sacerdote, este rey, porque acuérdate que el rey venidero es un rey, por eso es según la orden de Melquisedec, rey y sacerdote a la vez. Entonces nosotros somos un ensayo, hermanos. Somos un ensayo de lo que hemos de ser, no lo que somos, de lo que hemos de ser. Si en esta prédica no entendemos, no corregimos, no aplicamos y no hacemos, estamos en peligro. Porque dice Romanos capítulo 1, la ira de Elohim se revela de los Shammai contra todo aquello que dice, que detiene la verdad, ¿con qué? Con injusticia, con impiedad. ¿Qué es un impío? Alguien que no es un sadí, que no es un justo. ¿Quién es el justo? El que practica la justicia. ¿Cuál es la justicia? Habíamos visto, ¿qué cosa? Que la Torá es, ¿qué cosa? Para que no tuerzas el derecho ni la justicia, sino que para que practique, ¿qué cosa? La justicia, la bondad y la equidad. ¿Sí o no? Amén.
Para esto sirve este libro. Por eso dice, no se exalte su corazón. ¿Contra quién? Contra sus hermanos. Primeramente, es para que aprenda a temer a Yahweh. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón. Y amarás también a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no te amas a ti mismo, ¿cómo? Leyendo este libro todos los días de tu vida. Entonces, ¿cómo puedo decir yo que yo le temo? Si solamente cuando es el Shabbat vengo a abrir recién las escrituras. Y los otros sería que sí, es que no tenía tiempo. Es que tanto trabajo, si tú supieras, que me asfixia. Bueno, pues si Elohim ya ha escogido para este reino, entonces como Elohim es perfecto, ¿qué te parece si en un momento dado viene y te quita el trabajo? Para que no tengas muchas obligaciones y tengas más compromiso con el que te ha llamado. ¿Qué te parece? No me gustaría, ¿no? ¿Y cómo viven mis tigres? Entonces dice, tengo que leerla todos los días de mi vida para que aprenda a temer. Se habla del temor. El principio de la sabiduría es el temor, todo el mundo se lo sabe. ¿Y cuál es la sabiduría? ¿Dónde está la sabiduría? ¿Quién me enseña la sabiduría? El pastor. Si el pastor solamente pasa hablando solamente de la vida de la iglesia primitiva, pero de lo que la hizo a esa congregación, o sea, el génesis de eso no me habla. O sea, el comienzo. ¿Cómo puedo entender un pacto renovado si no entiendo el primer pacto? Otra vez, ¿cómo puedo entender una constitución que fue reformada si no me voy a la constitución anterior? ¿Por qué fue reformada? Eso para los que ejercen la justicia, el derecho, la jurisprudencia. ¿Sí o no, hermano Cruz? Yo no creo que desde su verlo no lean lo de atrás, sino solamente lo actual. ¿Sí o no? Tienen que estar enterados, ¿no? Desde atrás. Así mismo, la congregación que ha sido llamada, escogida, elegida, lo mismo. ¿Cuál es el problema? No venir desde el principio. ¿Por qué? Porque ¿a quién tenemos? ¿A quién? ¿A quién buscamos? A Mashiach. Por eso vamos a ver las similitudes de Moshe con Mashiach en el profeta que ha de venir, que eso está en el 18, a partir del 15. Lo veremos el próximo Shabbat. ¿Sí? Entonces, por causa de estas cosas, vimos que Salomón hizo lo contrario a esta ordenanza. ¿Qué le sucedió? Como les dije, él se hizo muchos carros, se hizo de muchas mujeres y se hizo de qué? De gran señorío, ¿sí? De suntuosidad. El Shabbat pasado leímos que David dice que en Primera de Samuel, ¿sí? Había qué cosa, que destruyó como 1000 carros y solamente se dejó para sí 10. Dice que Salomón, ¿qué caso también? Todos hizo una caballería, ¿sí o no? Dice Primera de Reyes 4:26, anótalo por factor tiempo. Primera de Reyes 4:26. Primera de Reyes 4:26. Salomón tuvo 40.000 establos para los caballos de sus carros y sus jinetes eran 12.000. ¿Sí? 40.000, o sea que tenían 40.000 caballos. 2 caballos por carro, ¿no? O hasta más, porque eran 12.000. No, ya. En Primera de Reyes 11, del 3 al 4, dice, llegó a tener 700 mujeres y 300 concubinas. Y esto hizo que su corazón no fuera íntegro para con las mujeres, para con su esposa, dice, para con Yahweh. ¿Ah? Y la Primera de Reyes 21:27
dice que Primera de Reyes 10, el rey Salomón hizo que la plata fuera tan común en Jerusalén como las piedras. ¿Sí? Entonces por eso dice en el 11:14, Yahweh pues levantó un adversario a Salomón, a Hadad Edomita, quien era de la familia real de Edom, un enemigo. Son tres áreas en las que Salomón peca, y por esas causas Yahweh le levanta 3 enemigos. La segunda está en el 11:23. Yahweh también levantó como adversario a Salomón a Herón, hijo de Miada, quien había huido de su señor Hadadezer, el rey de Soba. Y el último, Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, mujer viuda, se sublevó contra el rey Salomón. Por último, el siervo mismo de él se le levanta. ¿Por qué causa? Por estos pecados. Acuérdense que David, a sí mismo, ¿sí?, por 4 tantos, él pagó pecado también por haber tomado la mujer Urias. ¿Sí? 4 veces, ¿sí?, se le dio sentencia y se cumplieron las 4 veces. El profeta, vemos de que Salomón, aquí les voy a decir lo que la semana pasada, ¿no? De acuerdo a Mateo 5:18, dice que ni una ni una tilde, ¿sí?, ¿se acuerdan?, pasará. Hay una historia, 5:18, porque de cierto les digo que hasta que los cielos y la tierra dejen de ser, ni una ni una tilde de la ley dejará de ser hasta que todo se cumpla. Ni una ni una tilde dejará de ser, o sea, ni una será desarraigada de la ley. Dice una historia de los sabios que, de acuerdo a Devarim 17:16, dice solamente que no aumentará caballos para que no haga volver al pueblo a Egipto cuando haya acumulado caballos, porque Yahweh les dijo, jamás volverán por ese camino. Estoy leyendo Devarim 17:16. Solamente, dice, habla respecto al rey. Eso deben de saberlo ustedes, hermanos. Ya han de haber leído, supongo. Tuvieron 6 días para leer un capítulo. Dice que no aumentará muchos caballos. ¿Qué hizo Salomón? ¿Cuántos caballos eran? 40.000. Los jinetes eran 12.000. 40.000 caballos. ¿Sí? Dice que no se aumentará. La palabra para aumentar, de acuerdo a la Torá, es Yarvé. La palabra hebrea, Yarvé. Entonces, aumentará, Yarvé, yo. ¿Sí? Yo. Y dice, esto es una historia, ¿sí?, de los sabios. Dice que cuando Salomón, ¿qué hizo? Se le dijo que no tenía que aumentar, sino que multiplicó, ¿sí?, 40.000 caballos. Dice que la yo voló a la presencia de Yahweh y se fue a quejarse que Salomón había desarraigado. ¿Sí? ¿Qué pasará más adelante si conmigo comienza y él empieza, ¿qué cosa?, a seguir transgrediendo? Porque al transgredir un misbot de la Torá, quiere decir que una palabra, una letra, le atienden poco. ¿Sí? Entonces, esta yo se fue a quejar, voló, y delante del trono le dijeron, cualquiera, así sea Salomón o cualquiera que intente desarraigar una sola letra, de cierto morirá. Entonces, dicen los sabios
que muy posible, conociendo esta historia, nuestro Adón Yahshua HaMashiach fue por eso que enunció lo que dice en Mateo 5:18, ¿sí? Que él tenía que venir a cumplir todo lo que estaba escrito. Él no vino a abolir, porque acuérdense que Salomón es un rey. Cuando habla Yahweh respecto a este rey, ¿sí? Que aunque pecare, le iba a perdonar, dice, ¿no? ¿Sí o no? Respecto a eso. Pero Salomón pecó, pues. Pero era que estaba hablando de quién, no de Salomón, sino de quién, de Yahshua. ¿Sí? Es de Yahshua. Entonces, como un rey, él no venía a abolir, sino a darle cumplimiento. Por eso dice, porque de cierto les digo que hasta que los cielos y la tierra dejen de ser, ni una yo. ¿Sí? Los cielos y la tierra ya pasaron. Hasta que ocurra eso, la Torah está vigente. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ni una yo, por eso dice, ni una yo va a ser desarraigada. Posiblemente, estoy hablando, posiblemente una historia que se cuenta por esto que pasó con Salomón. De acuerdo a la Torah, que no se podía aumentar. Hemos aprendido, y si no captaron, entonces tenemos que hacer nuestro ejercicio de las 3 Tav: Teshuvah, Torah y Tefilá. Shabbat Shalom.